Yo creo que como las personas que son mis socios no se dedican al ramo restaurantero, creo que no les gustó mucho porque es muy difícil, muy difícil. Te casas definitivamente con el lugar y sobre todo teniendo tanta competencia en el área de la pizza, tienes que hacerlo muy bien. Entonces, mi compromiso con ellos era aperturar y después seguir caminos diferentes y tener utilidades, ¿no? Porque justo es esto, casarte con un lugar es complicado, implica muchas cosas, ¿no? De repente... Además lo leíste bien, ¿no? Así es, así es, lo leí muy bien, entonces implica muchas cosas, ¿no? De repente cuando tú ya eres dueño de un lugar, sabes que no vas a ganar nada. O sea, nada. Pasa mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, de repente, ellos que siendo mis socios, creyeron que el tiempo pasaba muy rápido y que el retorno de inversión regresa en 6 meses y no es cierto. No. Llegué a la panadería a las 6:30 y la chef panadera me dijo, ¿por qué traes filipina? Y yo, pues soy cocinera. Y me dijo, no vas a estar en la panadería, vas a estar en el servicio porque hablas inglés. Y yo, ok. O sea, cuando la panadería era algo chiquitito, o sea, me dijo, no vas a estar en la panadería, vas a estar en el servicio porque hablas inglés. Y dije, bueno, no sé de servicio, pero aprendo. Y me metieron a la barra de café. Dije, tampoco sé de café, pero aprendo, ¿no? Y nada, o sea, pues sí, no estaba tan gentrificado como ahora, pero pues sí había mucho extranjero, ¿no? Entonces me metí a la barra a atender clientes, o sea, ni siquiera era como que fueras mesero, solo recorrías la barra y hacías esto. ¿Fue circunstancial o sí estabas dudando de dedicarte a la cocina? Lo dudé porque trabajar en un hotel como el presidente es rudo. O sea, claro, el ambiente es rudo. Entonces iba empezando y yo creo que me abrumó de repente ese ambiente. Muy competitivo. Y hostil. Es muy hostil y son jornadas muy largas. O sea, todavía me tocó la súper vieja escuela, ¿sabes? De súper vieja escuela. Hola, bizneros, ¿cómo están? Como todas las semanas les traemos un nuevo episodio. El día de hoy nos acompañó una cocinera con una historia increíble, Tania Barragán. Desde los 15 años supo que su camino estaba en la cocina, no por moda, sino por pasión auténtica. A los 16 años ya estaba en la parrilla de un restaurante y desde entonces no ha dejado de moverse, de aprender y de insistir. Pasó por hoteles como el Presidente Intercontinental, donde vivió la rudeza de la vieja escuela culinaria, pero también donde se forjó su carácter. Aunque por un tiempo se alejó para hacer traducciones, el llamado de los fogones fue más fuerte. Volvió con más claridad y una ética de trabajo inquebrantable. Ha estado en cocinas icónicas como Rosetta, donde se convirtió en una pieza clave del equipo de la chef Elena Reigadas, y en proyectos como Pizza Félix, donde perfeccionó su amor por las masas, la pizza y la gestión de costos. Hoy Tania no solo cocina, lidera, estructura y forma equipos. Tiene una visión clara de que la cocina no solo es creatividad, también es disciplina, administración y pasión. Y lo mejor de todo, sigue aprendiendo. Espero que les guste, esperamos que lo disfruten, que les sirva. Denle compartir, denle me gusta y nos vemos en la próxima. Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. Yo soy David, estoy con Kevin. ¿Qué tal? Y el día de hoy estamos con una chef invitada muy interesante, Tania Barragán. Muchas gracias. Hola, soy Tania. Bienvenida. Bienvenida. Chef, bueno, estábamos platicando un poquito atrás de cámaras de tu trayectoria y de algunas cosas bastante interesantes, pero quisiéramos empezar por lo primero. Has estado en proyectos bien interesantes como Rosetta y 50 Friends, pero quiero ir un poquito más hacia atrás. ¿Cómo nació tu gusto por la cocina? Empezaste más o menos joven, alrededor de los 20 años, ¿no? O no sé si hasta antes. Antes, sí. Platícanos un poquito. Yo creo que siempre soy una persona que siempre sabe lo que quiere y tengo muy claras mis sueños y mis metas, ¿no? Entonces, como desde los 15 años supe que quería ser cocinera. Nunca dije chef, siempre dije cocinera. Y empecé a trabajar a los 16, cuando todavía podías trabajar como en cualquier empresa que te diera de alta, pero te firmaba tu papá una responsiva o así. Y trabajé en un Arrachera House, que creo que ya ni existe.
a los 16 y Órale. empecé a trabajar y estudié. Trabajaba y estudiaba. ¿Qué hacías ahí? La parrilla. Ok. Sin experiencia me metieron a la parrilla. Ok. Sí. Y bueno, ahí agarré experiencia. Me acuerdo que estudiaba por las mañanas y me iba corriendo a trabajar y salía. A los 16 años supe lo que era correr al metro a las 12 de la noche para alcanzar el último metro, ¿sabes? Claro. Y nada, o sea, empecé a los 16, luego después de eso me seguía banquetes, trabajando y estudiando igual. Y después hice prácticas en el Presidente Intercontinental y también trabajé un rato ahí, en el área de repostería y chocolatería, cuando tenía 18, 19 años. Luego como que interrumpí un poco y me fui a hacer traducciones, nada que ver con... ¿Traducciones? Traducción. ¿Por qué? Porque tenía una conocida que tenía un despacho que hace registros sanitarios ante la COFEPRIS de equipo médico de otras, de empresas gringas, o sea, como son holders, ¿no? Entonces registran equipo médico como monitores de pacientes, circuitos, todo lo que se tiene que registrar y todo lo que ingresa al país se tiene que registrar en COFEPRIS y se hacen muchísimas traducciones de manuales de usuarios, de permisos, entonces como que hubo un momento en el que dije, tal vez la cocina no es para mí. Y me puse a hacer traducciones como 2 años. Y luego me fui. O sea, ¿pero fue circunstancial o sí estabas dudando de dedicarte a la cocina? Lo dudé porque trabajar en un hotel como el Presidente es rudo. O sea, claro, el ambiente es rudo. Entonces iba empezando y yo creo que me abrumó. Me abrumó de repente ese ambiente. Muy competitivo. Y hostil, es muy hostil y son jornadas muy largas. O sea, todavía me tocó la súper vieja escuela, ¿sabes? De súper vieja escuela. Entonces, son jornadas muy largas, era pesado, la paga no es buena, lo que es chido son las propinas, ¿no? La neta. Entonces, porque pues aparte está sindicalizado, entonces el sindicato mueve todo y las propinas son chidas. Pero la paga es muy mala, o sea, bueno, en eso entonces, no digo que ahora, ¿no? O sea, yo ganaba 3,800 pesos al mes. ¿Al mes? Al mes, wow. Claro, ese es el salario, o sea, ese es el salario, o ese era el salario de un hotel. Claro. Cuando yo tenía... Estamos hablando de 2011, cuando fue lo de la gripe aviar, sí fue en el 2011, sí. 2010, 2009. 2009. Fue en el 2009, fue en el 2009. Wow. Bueno, ya sí, tengo mis años. Ahorita hice cuentas. Pero sí, o sea, de repente me abrumó todo eso, los horarios, o sea, fue para mí demasiado. Entonces tenía 19, 18 años y dije, creo que tal vez me equivoqué de carrera. Pero ya estando en las traducciones y en este trabajo, pues de Godín y demás, y digo cómodo, porque lo doble o lo triple de salario o hasta más, claro. Porque ganas por traducción. Ganas por cuartilla, o sea, de que te estoy diciendo que 120 pesos por cuartilla me pagaban. Yo me traducía un manual de 300 hojas y ya. Y le ponías y ya no tenía que trabajar todo el mes. 16, ¿no? Ya se convirtieron en 900 hojas. O sea, entonces de repente eso era ganar dinero más rápido y más cómodo, de lunes a viernes. Los viernes, como todo Godín, salíamos temprano. O sea, si mis jefes eran como de vamos a comer, ya nos regresábamos. Era muy cómodo, pero no me gustaba. Me sentía muy infeliz, la verdad. O sea, todos los días era como, ¿qué estoy haciendo aquí atrás de una computadora? Y me quería dormir, ¿no? Y dejé de las traducciones y retomé la cocina. ¿Estudiaste gastronomía? Estudié en Conalep. Tengo carrera técnica. Okay. Y a pesar de que cuando estuve en las traducciones, la verdad es que me fue muy bien y gané bien. En mi opinión muy particular, de repente me di cuenta que había muchos chicos y chicas que venían de universidades caras y vaya, no sabían ni qué era el costo, ¿sabes? Sí, entonces, y repito, en mi opinión muy particular, la experiencia te la da de repente entrar ahí a la operación. El trabajo. Pero, por ejemplo, en esta parte de lo que comentas justo de costos, o sea, eso ya son como habilidades más duras de tu personalidad, o sea, en realidad... Claro. Te interesó informarte sobre costos y aprender, ¿no? Y sobre todo te digo, o sea, en la escuela la verdad es que me dieron los conocimientos básicos. Tuve muy buenos maestros justo en el plantel donde yo estudié. Siempre me iba a los concursos. Creo que cuando yo estuve fue cuando empezaron los Interconalep. Siempre me fui a los concursos Interconalep. Íbamos al Justo Sierra. Me acuerdo que el primer concurso que fui estaba la chef Lula Martín del Campo y Gui Santoro de jueces. O sea,
creo que como todas las escuelas es qué tanto aprovechas la educación, ¿no? Claro, Entonces, la verdad, a mí me tocó muy buenos maestros. El programa educativo de CONALEP no me parece malo, o sea, es que tanto lo aprovechas tú, ¿no? Yo siempre me inscribí a los concursos, siempre. Es más, cuando yo empecé a hacer prácticas en el presidente no era parte de los hoteles, de los convenios de CONALEP. Entonces yo a fuerza quería entrar al presidente, ¿no? O sea, tú abriste el convenio. Yo fui a tocar la puerta al presidente y me dijeron, no tenemos convenio con CONALEP. Y dije, ok, ya sé, pero ¿qué hago? O sea, ok, no lo tienes, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hago yo, Tania? Porque yo quiero hacer prácticas aquí. Y me dijeron, no, pues hay que esperar una vacante, tienes que ser, bueno, esperé un año a que me aceptaran en el presidente para hacer prácticas, pero el presidente no tenía convenio con CONALEP. O sea, tenía convenio con otras escuelas más piqui, ¿no? Pero pues no, a CONALEP lo peluceaban y yo me esperé un año porque de repente así soy, o sea, me aferro. Y lo logré, o sea, luego me abrumé, pero aprendí muchísimas cosas, conocí personas increíbles, o sea, fue una escuelaza, o sea, para mí el presidente intercontinental fue una escuelaza, ¿no? Sí, claro. Y nada, o sea, cuando dejé las traducciones, me encontré en este portal que antes, no sé si existe todavía, el portal del empleo, que es parte de la Secretaría de Gobierno o algo así. Ah, sí, creo que sí. Yo creo que sí. Una pizzería que se llamaba Il Soleone y era de un italiano y una mexicana. Fui a entrevista, me pareció súper bonito el lugar, estaba ahí en la Escandón y bonito. Dije, bueno, o sea, solo necesitaban 3 cocineros, me contrataron y él era napolitano y todos los días gritaba como pizza en la barra y eso era lo que desayunábamos, ¿no? Y era un napolitano de que hacía su masa de harina, agua, levadura, ya está, y le quedaba. Y la verdad es que en mi memoria gastronómica es la mejor pizza que yo me he comido en la vida. O sea, él hacía muy bien la pizza. Tenía una pizza de provolone con pesto que era mi favorita. Y aprendí un montón de cosas con él porque, pues, bueno, era italiano, ¿no? Claro. Y de ahí me gustó la pizza. Siempre seguí como en líneas italianas. En hoteles, volví a trabajar en hoteles, no aprendí mi lección. Trabajé en el Crown Plaza y me metieron a la línea en el sauté. O sea, yo estaba en las pastas y todo eso. Siempre como. O sea, ya te empezó a gustar el tema de la pasta desde entonces. Sí, exactamente. Okay. Y ahí también, o sea, como que siento que en los hoteles aprendes mucho. Recomiendo que. Es la mejor escuela. Sí, ¿no? La neta, sí. Es una chinga. Son unas chingas porque de repente. O sea, no te quedas en una sola área a menos que tú quieras. Claro. Yo, por ejemplo, no soy de las que puede estar en una sola área. Yo quiero todo y aprender todo. Es como ahorita que estoy en Simón porque me interesa mucho aprender de vinos, ¿no? Y estoy la más feliz. O sea, es un excelente lugar porque no me puedo estar estática en solo saber una cosa. Claro. Entonces, por ejemplo, en los hoteles de repente era como, pues te quedas a room service hoy y toda la madrugada, ¿no? Y es raro estar toda la madrugada esperando a que salga una comanda o no sale nada. Sí, claro. De repente, tanta energía acumulada en un solo lugar en las noches es raro. O sea, sí, pero claro. Me gusta. O sea, la verdad es que me gusta. Siempre he sido esta persona que no le importa la hora que entra, no le importa la hora que sale. Bueno, soy soltera, no tengo hijos, tengo 6 perros, entonces no tengo a alguien a que me esté como, ¿a qué hora vienes? ¿Dónde estás? No, pues no. Claro. Y me gusta eso, la verdad. Sí, bueno, mis perros me exigen mucho, pero no saben usar el celular. Todavía. Seguro. Sí. Okay, y ya, o sea, es como que eso fue mi inicio. Ok. Oye, y después, ¿cómo se da que llegas a Rosetta y qué te llevaste de ahí? O sea, ¿no? Rosetta es mi alma mater, yo creo. ¿Cómo llegué a Rosetta? En algún punto de mis trabajos, un amigo me contactó para una apertura que era Prosecco. Okay. El primer Prosecco, el que está en Polanquito. Y me metieron a las pizzas. Igual los ejecutivos uno es italiano, uno es mexicano y ahí seguimos. O sea, ahí seguí en contacto con la cocina italiana, con la pizza. Y una de las chef junior trabajaba ahí y hicimos mucha amistad, trabajamos mucho a la par. Salíamos mucho de fiesta, nos hicimos muy amigas, ¿no? De estas amigas que sí, que jalábamos, aunque era la chef, o sea, le entraba, ¿no? Ahí a la operación y nada, estábamos juntas todo el tiempo, o sea, trabajábamos mucho y luego salíamos y seguíamos juntas ella venía de Rosetta, ella había estado en Rosetta.
Entonces, por alguna razón, no le convenía la paga en Prosecco y se regresó a Rosetta. Y ya estando en Rosetta me dijo como, oye, gordita, ¿no te quieres venir para acá? Y la neta es que yo no sabía, cuando estaba en Prosecco, ni que era Rosetta, te lo juro. Yo ni sabía que era Rosetta y le dije, ¿qué es eso? Me dijo, ¿cómo que no sabes qué es Rosetta? Y yo no sé qué es Rosetta. En ese año la chef Elena ganó el premio a Mejor Chef, que fue el 2000... no me acuerdo. 2000... No tiene tanto tiempo. Bueno, pues antes que ha ganado 20, dos pero... veces. Sí. Creo que fue como en el 2012, 2013. Okay. Me dijo, ¿cómo quieres venir? Le digo a la chef que te haga una entrevista. Y yo, bueno. Y en ese momento me puse a investigar qué era Rosetta. Y yo dije, madre, ¿esto es Rosetta? O sea, como que, si te soy muy honesta, no, o sea, para mí entrar a lugares como esos, no era mi jale, ¿sabes? Como que me gustaban mucho los banquetes de los hoteles y eso. Yo decía, estoy bien en esto, me gusta esto lo rudo, ¿no? Y eso se me hacía muy de nicho, muy así. Tal vez por eso yo no sabía que era Rosetta, ¿no? Me entrevistó la chef y me dijo, oye, pues me dijo Adri, se llama mi amiga, que le sabes ahí un poco a las masas y eso. Y siempre me ha gustado la panadería y las masas y demás. Y le dije, pues sí, o sea, un poco. Sí, pero puedo aprender y aprendo muy rápido. Me dijo, te quiero para la panadería. Y yo dije, ok, para la panadería, ¿no? Me dijo, bueno, déjame ver unas cosas, yo te aviso. Y nada, me subí a la moto, llegué a mi casa, me habló por teléfono, me dijo, empiezas mañana a las 7 de la mañana. Y yo, ok, está bien, ¿no? Y dijo, ¿cómo voy? ¿Qué papeles llevo? No, pues los de siempre y tráete Filipina. Llegué a la panadería a las 6:30 y la chef panadera me dijo, ¿por qué traes Filipina? Y yo, pues soy cocinera. Me dijo, no vas a estar en la panadería, vas a estar en el servicio porque hablas inglés. Y yo, okay. O sea, cuando la panadería era algo chiquitito, o sea, me dijo, no vas a estar en la panadería, vas a estar en el servicio porque hablas inglés. Y dije, bueno, no sé de servicio, pero aprendo. Y me metieron a la barra de café. Dije, tampoco sé de café, pero aprendo, ¿no? Y nada, o sea, pues sí, no estaba tan gentrificado como ahora, pero pues sí había mucho extranjero, ¿no? Entonces me metí a la barra a atender clientes, o sea, ni siquiera era como que fueras mesera, ¿sabes? Pues solo recorrías la barra y hacías esto. Pero luego vi la magnitud de la gente que llegaba a la panadería y yo dije, ¿qué es esto? O sea, me acuerdo que la primera semana, el domingo, eran filas que llegaban hasta la esquina y yo dije, órale, ¿qué? Y nada, o sea, la verdad es que la persona que estaba de encargada tenía una organización de, a ver, se forman y así. Y me aburrí de estar en el servicio, o sea, pero me gustó mucho el servicio al cliente, ¿sabes? Esto de interactuar con la gente, de que la gente se sienta y platicar, escuchar su día a día o de repente empezar a conocer a la gente y ya lo conozco. El tomo americano con leche de almendras aparte. Entonces, esta relación con el cliente me gustó mucho, la verdad. La verdad es que me sirvió mucho para desenvolverme, para desarrollarme, porque nunca había tenido esta interacción directamente con el cliente, ¿no? O sea, aunque nos dedicamos a la hospitalidad desde nuestras trincheras, el servicio al cliente de frente es muy diferente. Sí, es totalmente diferente. Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, hice amigos, clientes de que de repente ya... Hola Tania, ¿cómo estás? Y que en mi cumpleaños hasta me regalaban qué libro, que así, o sea, amigos, amigas. Esta cercanía con el cliente me gustó demasiado, pero luego me empecé a aburrir porque dije, ya me cansé de solo esto, ¿no? ¿Cuánto estuviste ahí? En las panaderías 1 año, 6 meses en la de Colima y 6 meses en la que está en Abre, que ahora es Café Nin. Okay. Y luego la chef ya me dio la oportunidad de entrar a la cocina. Pero bueno, en las cafeterías, pues en las cafeterías como ahora enséñame a hacer café, ¿no? Entonces el barista, bueno, a ver, y me enseñó a calibrar la máquina y me enseñaba a hacer eso, o sea, yo, bueno, ahora ya me borré. Ahora enséñenme a hacer los sándwiches, ¿no? Y me metía a los sándwiches. Entonces llegó un momento en el que pues ya cubría todo, o sea, que descansaba el barista, yo me metía, que descansaba, me metía. Yo, bueno, ahora enséñenme la caja, ¿no? Y entonces a los 6 meses que ya sabía esas cosas, la chef me dijo como, ¿sabes qué? Vete de encargada, Abre, porque necesitamos un gerente allá. Y dije, órale, pero no, me dijo tú, o sea, vete. Y yo, bueno, pues me voy, ¿no? Y nada, era cuando Abre era muy chiquito, vendíamos poquito. Me mandó junto con otro chico que también de gerencia y padre, o sea, aprendí un montón de cosas. Luego me dio la oportunidad de estar en la cocina y en la cocina estuve 4 años, en la cocina del restaurante. Ahora sí, claro. Y pues ahí es una súper escuela. O sea, la verdad es que me atrevo a decirles que la chef Elena Reigadas es la mejor jefe que he tenido en mi vida. ¿Industria? Sí, la verdad sí.
es una calidad de ser humano increíble. O sea, no hay nada malo que yo pueda decir de la chef Elena Reigadas. Y su lugar, para mí, porque hablo por mí siempre, muy particular, la gente de la que me rodeé, aunque o sea, siempre fue muy competitivo el ambiente en Rosetta, aprendí un montón. Nada, o sea, seguimos siendo amigos hasta la fecha. Me llevo muy bien con el chef. De ahí salió el chef de Bella Aurora, que también es mi amigo. De ahí hay otro chef que está en Soho, que somos amigos. Otro chef que tiene una cafetería. O sea, la verdad es que, pues sí, 4 años convivir con las mismas personas, definitivamente. Sí, está duro. Así es. Luego de Rosetta, conocí una amiga que se fue a un proyecto a Belmondo, se fue como chef a Belmondo y abrieron Belmondos y demás, luego lo cerraron, como que no pegaron en Polanco y eso. Y dentro de los proyectos decidieron abrir una pizzería, pero luego ella se tenía que ir a Canadá, se fue a vivir a Canadá y me dijo, oye, yo creo que a ti que te gustan las pizzas y eso, ¿por qué no vienes a hablar con la encargada, con una de las socias? Y yo ya sentía que había estado mucho tiempo en Rosetta, o sea, como esto que te digo que soy yo de ya aprendí todo, tal vez no había aprendido todo, ¿no? Pero ya quería moverme. Un cambio. Sí, ya eran muchos años ahí, o sea, para mí ya eran muchos, entonces ya había decidido ese año irme, ¿no? Y luego me llegó esto y me dijo, como ven a entrevistarte, hablé con una de las socias y me dijo, sí, me gusta tu perfil, solo habla con la chef Elena y si no hay ningún problema, pues adelante, ¿no? Hablé con la chef, terminé diciembre, justo mi último día fue un 30 de diciembre, descansé una semana y empecé en Pizza Félix. Ajá. O sea, Félix ya era un bar. Ajá, sí. Y el proyecto alterno o su hermano es Pizza Félix y me fui a Pizza Félix. Ok. Y ya. Está la chef, ¿cómo se llama? Miwi, sí. Miwi, sí. Sí, ella es la ejecutiva y es una de las socias. Así es. Okay. Y ya juntas hicimos ahí, bueno, pues hicimos el menú. Ahí trabajé a la par con Joshua, que en ese año él ganó el campeonato de la pizza. Trabajamos a la par porque ahí lo conocí en Prosecco. Él empezó en Prosecco conmigo haciendo pizzas. Después él se metió mucho más al mundo de la pizza, pero como a la pizza napolitana, ¿no? Okay. Y Félix es pizza napolitana. Ya, yo como que ya después de eso decidí que me gusta la pizza napolitana, pero no es mi preferida. Okay. Como que de repente en México nos enfrascamos en todo el mundo quiere hacer pizza napolitana cuando hay un montón de estilos de pizza, ¿sabes? Sí, no, claro. O sea, pero sí, hasta ahí pizzas. Luego me fui a Félix, estuve 4 o 5 años también en Félix. Me fui, después de eso tomé trabajos administrativos, como cocinas que no tuvieran bien estandarizados y organizados sus procesos. Me dediqué más a eso, ¿no? Al costeo del recetario. Así es. Okay. Al costeo de recetarios, a la estandarización de procesos, sobre todo en cocinas que me buscaban y me decían como, oye, la neta es que no tengo recetario. Y yo, ¿cómo costeas, no? Porque o sea, que sí, no hay manera. Te sorprenderías la cantidad de chefs que no costean. Bueno, y negocios que no costean. Yo creo que la mayoría. La verdad, sí. O sea, en el grueso de la industria, sí, la mayoría de chefs no saben costear. ¿Verdad? O sea, yo me di cuenta después durante y después de Félix. Tuve un subchef en Félix que yo elegí y después se fue. O sea, es que es una anécdota que es que me gusta y no me gusta contarla porque dije, órale, así está llena la industria de mucha gente que cree que el glamour es cocinar, pero la administración es 90% importante, ¿sabes? Sí, totalmente. Claro que va a la par de la creatividad, pero la administración, ¿qué? ¿Sabes? Un subchef que un día le dije, ¿sabes qué? No me pidas tantas cosas a fin de mes porque el costo se nos va a ir súper arriba. Y me dijo, ¿qué es el costo? Y yo hice la misma cara que acabas de hacer tú. Y yo dije, yo te contraté, ¿verdad? O sea, como yo te elegí. No me saliste en una rifa. Yo te elegí. Y yo, ¿qué dijiste? Él venía de la UVM. ¿Qué dijiste? ¿Qué es el costo? Y yo, o sea, ¿cómo? En la UVM no te enseñan qué es el costo. Perdón por quemar a la UVM. No, sí. Bueno. Si quieren pueden quitar la escuela de donde viene. Y yo me dijo, sí, pero, o sea, la verdad es que nunca me he puesto en práctica a hacer recetas, ni sé qué sé. Y yo,
dije, híjole, estoy en un problema mayúsculo, claro. ¿no? Claro. Y nada, eventualmente se fue. O sea, ¿lo fuiste o se fue? Lo fui. Okay. O sea, es que... Con presión, pero lo fui. Okay. A ver, y siempre era en pro y en beneficio del lugar en el que estaba trabajando. ¿Cómo? Claro. O sea, porque hay personas que tienen muchas... Esa era un área de oportunidad para él, definitivamente, pero hay personas que tienen más experiencia y eso yo dije, claro. O sea, yo lo que necesitaba era alguien con quien pudiera trabajar en equipo, ¿no? Sobre todo por lo que representaba en ese momento Félix, porque... Yo me fui a Félix pensando que iba a ser un proyecto despacito, que no iba a haber tanto glamour y que iba a estar light. Y luego fue un boom. O sea, luego Félix fue un boom y empezamos a vender un montón. Y luego fue como entrevistas y como de repente salimos en la portada de dónde ir y después la mejor pizzería de la Ciudad de México, ¿sabes? O sea, y fue un boom. Sí, como espuma, ¿no? De repente. Sí, y yo dije, órale, yo quería estar en un lugar tranquilo, ¿sabes? Pero yo siempre estaba atrás, porque, a ver, a mí me gustaba eso, ¿sabes? O sea, nunca quise, yo soy la chef, no, pues no, la neta. Y era ese compromiso de siempre cuidar el costo, de siempre cuidar y administrar como si fuera mío. Claro, siempre he tenido ese compromiso, ¿no? Entonces, de repente, tener de partner alguien que me pregunta qué es el costo, dije no. Con el boom que estaba haciendo Félix, dije, él no me funciona. Sí, no había manera. Lo que pasa es que además, o sea, te ponen un dilema donde dices, bueno, es que si no sabes qué es el costo, claro, entonces estoy teniendo un montón de mermas en cada uno de los productos que estoy sacando. Y eso sí lo prorrateas hacia el final de mes, o sea, tienes un montón de fuga. Así es, así es. Entonces, desde ahí me di cuenta de la importancia de la administración del costo, del buen costeo, ¿no? Porque también hay costeos, hay raros de los rendimientos, ¿sabes? O sea, hay gente que no le pone especial atención a los rendimientos, como por ejemplo en harinas, incluso las harinas no, a veces no son 100% el rendimiento, ¿sabes? Porque, vaya, hablando ya de este tema de las pizzas, tienen un porcentaje de humedad que eventualmente se va evaporando. Claro. Entonces, no es el rendimiento no es real. Exactamente. Lo poco o mucho que se puede quedar en los costales, lo poco o mucho que se puede caer, no es un rendimiento 100% real, ¿sabes? Sí. Bueno, pues me clavé mucho en esas cosas. Entonces, la verdad es que en Félix siempre tuve costos muy bajos. Y sobre todo porque la pizza es un alimento con un margen de utilidad muy grande. Entonces es un buen negocio. Es noble, ¿no? Es un buen negocio, es noble, es uno de los 3 alimentos de mayor consumo a nivel mundial. Entonces, vaya. Es que lo puedes hacer con todo, ¿no? Así es. La versatilidad que tiene. Exacto, es un alimento muy versátil. Sí. Incluso cuando ni siquiera es una buena masa, digo, hablando ya en temas de calidad, incluso cuando ni siquiera es una buena masa, es un alimento súper versátil. O sea, incluso cuando es un alimento que ya representa la industrialización, porque o sea, hay marcas que ya son industriales y que honestamente no son tan buenas para la salud, es un alimento muy rentable, ¿sabes? Sí. Es tan rentable que puedes utilizar harinas desde 12, 15 pesos por kilo hasta harinas de 80 pesos por kilo. Es que aparte con una pizza comen 3, 4 personas. Así es, exactamente. O sea, costo versus lo que recibes siempre va a ser barato. Así es, o sea, puedes tener una pizza que tenga los toppings más caros, o sea, estoy hablando de prosciutto o jamón serrano, bresaola, o este tipo de productos que son muy, pues, caros, y castigas un poco esa pizza, tal vez no tienes una utilidad del 60%, 70% como en las demás, y vas a tener una utilidad del 50%, pero tienes una margarita o una marinara que tienes una utilidad del 85%, ¿sabes? Entonces ahí ya cuando haces un promedio, vaya, o sea... Sí, funciona muy bien. Exactamente. Entonces, sí, justo esto, en Félix aprendí eso, que la versatilidad de la pizza es increíble, porque aparte solo es harina, agua, levadura. Eso es todo. Bueno, los procesos son muy diferentes, pero esos son los ingredientes de una pizza: harina, agua, levadura. ¿Empezaste a trabajar con algo de masas madres o algo así? En Félix hacíamos prefermentos y actualmente trabajo con prefermentos, pero de muy larga fermentación. Y he trabajado con masas madres, pero en lo particular y lo que aprendí es que la masa madre es para pan. Entonces da de repente, en mi gusto muy particular, da de repente notas muy ácidas a las pizzas. Sí. Y termina por saber a baguette.
Sí, la gente no, o sea, la gente quiere una pizza, no un pan. Sí, claro. Exactamente. Entonces, justo evoluciona como un baguette. Sí. ¿No? El otro día fui a una pizzería y comí una pizza y estaba muy rica, pero dije, esto es una baguette. Esto es una baguette, ¿sabes? O sea, Claro. y la verdad es que tenía larga fermentación y demás, pero es una baguette y evoluciona como baguette y cuando se enfría sigue siendo una baguette. Y digo, bueno, si tú como dueño de la pizzería quieres eso, está bien, porque esa es tu personalidad y esa es y está bien. Ujú. Pero si a mí me preguntas como pizza, esto no me sabe a pizza. O sea, Sí. y si hay masa madre para pizza, en Italia manejan masas madre para pizza, pero su manejo es muy diferente a la masa madre para pan. ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí, la masa madre para pizza se tiene que mantener a una temperatura de entre 20 y 21 grados siempre. Y la masa madre se mantiene en refrigeración, Sí. ¿sabes? Y igual, o sea, como que las reglas ahí de la masa madre. O sea que no crece tanto la masa madre. No, para porque, pizza. a ver, la masa madre no tiene levaduras añadidas, son las Son levaduras naturales. salvajes y naturales, ¿no? Entonces, obviamente, a ver, las levaduras son enzimas directas y alimento directo para las harinas, por eso hay una fermentación muy rápida. Pero cuando las levaduras son salvajes, pues esto es súper lenta la fermentación, ¿no? Y hay levaduras que crecen en temperaturas bajas y hay levaduras que crecen en temperaturas altas o medias, con 20, 21 grados, ¿no? Y dan notas muy diferentes. Y otra cosa que es súper importante, siempre que utilizas masa madre, si la empezaste a hacer con una marca de harina, eso tiene que ser siempre. Es lo que te Alimentarla iba de a esa decir. harina Sí. y el producto tiene que tener esa harina. Si las levaduras que genera esa harina son las que influyen en que... Así es, porque crezca no son mucho las o poco, mismas exactamente. levaduras, ¿no? O sea, de repente me ha tocado que me regalan masas madres y yo digo, pues sí, pero ¿con qué la alimentaste? No, pues no sé, una marca de harina gringa, ¿no? Yo digo, bueno, ¿y yo de dónde la saco? Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer al final? Como le quitas un poco y consigues un poco de esa harina y es mitad y mitad, hasta que vas desplazando totalmente a las primeras enzimas. Pero bueno, entonces, ¿dónde quedó la masa madre, que era lo primero? Claro. O sea, tú puedes empezar tu propio cultivo de masa madre, que va a tardar un montón, pero con harinas que sí puedas conseguir, que eso es otra cosa muy importante, ¿no? O sea, puedes hacer masa madre con harinas que tienes aquí en el país o harinas que lleguen de otros países, pero siempre tiene que ser alimentada por la misma tipo de harina. Claro. Ok. Entonces, pues sí, regresando al tema, sí he utilizado masa madre en pizza, pero en lo particular a mí no me gusta el sabor que le aporta. O sea, quieres acidez, porque de repente buscamos eso con las masas madres, ¿no? Y también no utilizar levaduras, ¿no? Claro. Puedes utilizar, bueno, tú puedes tener esos sabores lácticos o ácidos o de las fermentaciones que se den, controlando las temperaturas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo utilizo, es un ejemplo, ¿no? Para hacer 10 kilos de harina, de harina, solo de harina, utilizo 1 gramo de levadura, pero utilizo prefermentos, ¿no? O sea, utilizo una viga que la dejo leudar de 2 a 3 días en frío, hasta 4 días siempre en frío, y una vez que ya desarrolló malla glutínica, que ya hay presencia, que ya hay todo esto, la utilizo y la mezclo con otro proceso que es autólisis, ¿no? Pero entonces 1 gramo de levadura me ayudó a leudar 10 kilos de harina, pero el proceso me tomó 4 o 5 días. Pero en el resultado final, claro que se siente, porque aunque justo lo que decíamos hace rato, la pizza es para compartir, cuando es tan digerible la pizza, tú te puedes comer una pizza tú solo, ¿sabes? Claro. Y entonces ahí, aunque sí utilizo levaduras a veces, no son las mismas levaduras que se utilizan normalmente en un proceso industrial, ¿no? Bueno, para nada. Exacto. No, porque lo que se necesita ahí es rapidez. Así es, Y justo. no se pueden dar el lujo de tener 4 o 5 días los prefermentos. Oye, ¿y eso lo consideras en tu costo? O sea, digo, porque al final sí se vuelve una pizza más cara si tienes un prefermento de 4 días y luego haces la autólisis que también requiere su tiempo, pues estás hablando de que estás usando energía. Así es. Todo lo considero en el costo siempre. Y siempre. espacio de almacenamiento. Exactamente, sí, eso. Es más, desde la planeación de un negocio considero eso, ¿sabes? Sí, claro.
ahora que asesoré a la apertura de una pizzería es, ok, necesitamos un espacio de refrigeración. Siempre tiene que estar en el espacio de refrigeración. ¿Por qué? Porque aquí se van a almacenar los prefermentos y aquí siempre se va a almacenar la fermentación en bloque. O sea, tiene que haber un espacio para prefermentos, tiene que haber un espacio para fermentación en bloque, también tenemos que tener la amasadora correcta, porque no es lo mismo una amasadora que una batidora. O sea, en la pizza, el mundo de la pizza es súper interesante, pero todo le afecta a la masa, O sea, no es lo mismo una amasadora que una batidora. Si nos puedes platicar un poco, a lo mejor la gente dice, no, pues con mi KitchenAid yo hago. Sí, y se masa, puede, ¿no? Sí, y claro. se puede, claro sí, que se puede. Pero ¿en qué influye en el resultado? Pues si nos puedes... O sea, incluso hasta hacerla a mano, ¿no? Claro. Pasa que lo que necesitamos en cualquier tipo de masa es desarrollar gluten. ¿Cómo se desarrolla el gluten? A través del trabajo manual o mecánico. Sí, claro. Obviamente el mecánico te va a simplificar el proceso y te va a ahorrar, no vas a hacer brazo ahí, pero, a ver, también depende mucho el desarrollo del gluten de la harina que utilices. Las harinas americanas, y me refiero a todo el continente americano, tienen más contenido de gluten. Ya, el gluten es una proteína y en su composición tiene más contenido de gluten, la harina americana. Y las harinas europeas tienen menos gluten. ¿Qué quiere decir esto? Que la harina americana necesita menos trabajo para desarrollar el gluten y la harina europea necesita más trabajo para el desarrollo del gluten. ¿Cómo desarrollamos el gluten? Con trabajo. Bueno, empieza a haber presencia y desarrollo de gluten desde que el agua entra en contacto con la harina. Desde ahí empieza a haber desarrollo de gluten. Pero si quieres tener estas masas súper elásticas, sabes que no se rompen, es trabajo. Trabajo y reposo. Entonces, ¿qué pasa con las kitchen? Las kitchen son batidoras y son ganchos. Entonces, lo que hacen es batir. O sea, y rompen, ¿no? Exactamente. Las y rompen. Entonces, o sea, sí puedes llegar a un buen resultado con una batidora, con una kitchen, con una batidora de gancho, pero te cuesta mucho trabajo y mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es reposo y otra vez bates. Y bates, porque bates, no amasas. Reposo y bates. Por la forma en la que está el gancho y porque el bowl no gira, ¿sabes? Entonces es estático y lo que gira es el gancho. Sí, el gancho. Y en la amasadora, ¿qué pasa? Que tenemos siempre una varita en medio y un gancho, pero se llama cola de cochino. Sí. Y el bowl siempre gira. Entonces, ¿qué pasa? Que hace el trabajo manual como si lo hiciéramos a mano. Entonces el bowl gira y el movimiento envolvente, opuestos. Exactamente, van en sentidos opuestos y envuelve y amasa y hace que la masa sea homogénea y el gancho que está en medio lo corta, ¿sabes? O sea, entonces una amasa y son movimientos envolventes que van al sentido contrario y en el otro bate. Entonces como que pasea la masa por todos lados del bowl, porque la pasea, por eso se sube, de repente llega un momento en el que se sube, y la otra literalmente integra todos los ingredientes. Por eso es muy importante que no sean batidoras, sino amasadores. Y hay amasadoras de una velocidad y de 2 velocidades. Y hay tipos de amasadoras diferentes también, de acuerdo a lo que quieras. Sí, claro. O sea, si quieres hacer bizcochos, si quieres hacer masas con contenido alto de grasa o para pizza. O sea, sí es muy diferente. Y en el resultado final también afecta mucho el amasado, ¿no? Si no desarrollaste fuerza y gluten y resistencia y elasticidad y extensibilidad, que en el caso de la pizza lo que necesitamos es extensibilidad, no elasticidad, es importante el trabajo manual desde un inicio, ¿no? Que muchas personas confundimos elasticidad con extensibilidad y son propiedades diferentes. Y en la masa de pizza necesitamos extensibilidad. Es cuando logran hacer estas sábanas, ¿no? Así es, o sea, es que la elasticidad, ya que tenemos el bollo, cuando abres la masa, la abres, pero de repente se regresa y se hace chiquito. Eso es que es elástica, como una liga. La liga es elástica, la estiras, pero regresa a su forma original. Y la extensibilidad es la propiedad de la masa que tiene para extenderla sin romperla y que así se quede. Entonces en la masa de pizza necesitamos eso, que sea extensible y fuerte de tal manera que quede grande o del tamaño que uno elija sin que se regrese y que soporte los toppings que le vamos a poner. O sea que si la masa se regresa le falta trabajo todavía para que... Puede ser, eso quiere decir, es como tensa, ¿sabes? ¿Y por qué está tensa? Porque no hay buen desarrollo de gluten. O sea, de repente es como tú sacas la masa y hay muchas formas de
de checar que está lista, ¿no? Hay una que le llaman la ventanita, e incluso en la ventanita, si lo han hecho, cuando se empieza a romper y esa ventana es pareja, ya está. Pero si esa ventaja tiene grietas, tiene bordes, está sesgada, es que no está pareja, no se está rompiendo pareja, no hay un desarrollo de gluten óptimo. Y te digo, o sea, tiene su chiste, ¿no? De repente es como empíricamente, ya está esa masa, pero no está, no la checaste. Hay veces que agarras la masa y si te regresa, está tensa. Pero cuando no se te regresa y sigues jalando, y si no se rompe, entonces ahí tienes extensibilidad y tienes un montón de fuerza. O sea, que masas, o lograr obtener masas fuertes también es complicado. Pero eso ya va muy relacionado con el tema de la harina. Entre Iba más, a preguntar si la calidad de la harina... así es, la calidad de la harina influye demasiado en la fuerza y en la extensibilidad del resultado final. Entre más proteína tenga una harina, más fuerza tiene, ¿no? Y desafortunadamente en el continente americano no tenemos harinas con tanta fuerza por el tipo de trigo, y las harinas europeas tienen más fuerza. Eso iba a preguntar. Sí es muy importante entonces el uso, por ejemplo, a veces de estas harinas italianas en la pizza. O sea, que en realidad, bueno, no sé, por poner un ejemplo. Nosotros en algún momento hicimos pizza aquí y usábamos hoja de plata. Y qué digo, no es una mala harina, pero sí no la puedes extender tanto. O sea, sí se llega a romper. Fíjate que debido al proceso en el que obtenemos las harinas y lo que se le añade y todo demás, creo yo que también en ese momento degradamos un poco las proteínas de las harinas, ¿no? Y hay harinas también gringas muy, muy buenas que tienen bastante proteína. Pero, por ejemplo, en México, ahora que mencionas la hoja de plata creo que es una muy buena harina y tiene bastante proteína. Pero hay otra línea de Elizondo que es alta proteína. Entonces, por ejemplo, en el proyecto en el que estoy ahorita, hicimos mezclas de harinas mexicanas y en su mayoría puse alta proteína y hoja de plata y otras que se llaman Osasuna y Alaska, junto con una mezcla de sémola mexicana. ¿Para qué? Para que entre todas le demos la fuerza necesaria para el resultado final que tenemos. La sémola también es de trigo y tiene la capacidad de absorber lo doble de agua que la harina, porque la molienda es muy diferente. Y bueno, les menciono esto porque depende de la parte del trigo de donde se obtenga la harina, es la cantidad de proteínas que va a tener, ¿no? O sea, por ejemplo, las nomenclaturas europeas son tipo 1, 0, 00, 000. Y es por cómo se van obteniendo las harinas, ¿no? O sea, por ejemplo, el trigo es como una vaina. Entonces, la primera capa, donde está el como... Se me olvidó el nombre, pero es como este trigo, el que se ve como integral. Ok. Eso siempre se me olvida ese. Cuando doy cursos y clases también se me olvida ese nombre. Me lo voy a tatuar. Bueno, como la cascarita, esa parte del trigo es lo que tiene mayor contenido de proteína. Entonces en Europa se le llama tipo 1. Aquí es alta proteína. Claro. Después, yendo hacia adentro, la siguiente capa es tipo 0 y tiene menos proteína, pero sigue teniendo proteína y siguen siendo harinas de fuerza. Y aquí sería como una Alaska o una hoja de plata, ¿no? Después sigue la 00, que se utilizan para hacer como bizcochos y panes y demás, donde sí queremos que haya proteína, pero no tanto porque no queremos tanto desarrollo de gluten y demás. Claro. Y luego está la 000, que aquí sería como una hoja para para pasteles, exactamente. Sí. Y luego están las ultra refinadas, que son del centro del trigo, que no tienen absolutamente nada de fuerza, ¿no? Que son las óptimas para pastelería, porque al contrario de la panadería, en la pastelería no queremos desarrollo de gluten. Claro. Y así es como se clasifican las harinas. En Europa y en México no tenemos una clasificación, pero se obtienen las harinas igual de las mismas moliendas. O sea, y de esta mezcla que hiciste de harinas de fuerza, ¿tienes el mismo resultado que, por ejemplo, de una harina de fuerza europea? No es el mismo resultado, pero se acerca mucho, sobre todo en el sabor. Sí hay sabores muy diferentes entre las harinas europeas y las harinas mexicanas, pero alvéolos grandes hay, o sea, hay alvéolos grandes, logramos tener fermentaciones largas, también utilizamos muy poca levadura, o sea, la verdad es que, porque aparte yo trabajo, no hago recetas ni copio recetas, lo que hago es
formular. Yo trabajo a base de fórmulas, ¿no? Entonces, primero, cualquier cliente o cualquier persona que me contrata para hacer estos servicios, le pregunto qué es lo que quieren, ¿no? O sea, qué tipo de pizza quieres. Si quieres una napolitana, si quieres una romana, si quieres en pala, y vaya, o quieres New York, lo que sea que el cliente quiera, yo le puedo formular, porque a final de cuentas un negocio es la personalidad del dueño, ¿sabes? Claro. Y aunque yo tengo mi propio estilo y mis propios gustos, vaya, siempre formulo a la personalidad del lugar, de la marca o del dueño. Claro. Entonces, en esta vez me dijeron como, quiero pizza muy firme y que esté crunchy. Dije, ok, y también qué calidad quieres usar o qué costo quieres tener, ¿no? O sea, Claro. Son cosas muy importantes cuando vas a capacitar a un lugar. Uh-huh. Y es como, bueno, la verdad es que queremos harinas mexicanas, nos encantaría europeas, pero no nos da para eso. Dije, no te preocupes, o sea, entonces les formulé con estas harinas y les dije muy claramente, a ver, no vas a ver como cuando utilizas harina italiana, pero se va a acercar mucho en el resultado, ¿no? Y la verdad es que tuvimos muy, muy buen resultado, sobre todo por esta parte de que es muy firme y crunchy. Y, por ejemplo, en ese caso nos ayuda mucho la sémola al crunchy en el resultado final. Y también tiene mucho que ver el horno. O sea, eso Ahora pasamos a otro tema. Sí, esa era la pregunta siguiente. Bueno, antes me gustaría mencionarles que el agua es súper importante en las masas. Sí. Aguas blandas hacen masas blandas y aguas duras hacen masas duras, ¿no? De repente, como en todo, o sea, el agua le afecta. El agua es vida. Sí. Entonces, así como en el vino afecta el agua, en la cerveza afecta el agua, en las masas también afecta el agua, ¿no? Si tenemos una agua muy clorada, inhibe el proceso enzimático de la masa. Entonces, o lo mata, o lo inhibe, o lo alenta. Uh-huh. O definitivamente lo destruye, ¿no? Entonces, si tenemos muchos minerales, también inhibe un poco el proceso enzimático de las levaduras. Entonces, cuando estuve en 50 Friends, porque fui chef ejecutiva de 50 Friends, el dueño me decía, quiero una pizza firme, pero que sí sea napo, pero que yo dije, claro que sí, yo hago lo que tú me pidas, ¿no? Entonces le tuve que hacer exámenes al agua, porque en unas unidades había ósmosis y en otras utilizaban solo de la llave. Y una unidad está en Condesa y la otra unidad está en Interlomas y la otra unidad está en Oasis. Aquí sí, el agua que llega es diferente. Exacto, es diferente. Entonces dije, no, a ver, es una cadena, estandarización y procesos. Entonces metí Ciel para todas. Ay, otra vez mis marcas. Metí. que les paguen esto, porque no. Bueno, porque justo, a ver, el agua esta que cero sodio, que es naranja, es muy blanda, entonces afecta al proceso, afecta a la masa y ya no está tan firme. Le hice estudios a Bonafón, ya otra vez, bueno, es que tengo que decirlo, a Bonafón, a Ciel, a Santa María, hasta Gerber, a la ósmosis, a las llaves y nada, o sea, sí saben muy diferente porque el agua sabe muy diferente y la que necesitábamos para ese lugar era Ciel. Entonces, ¿por qué? Porque es un agua dura. Y otra cosa que les quiero contar, no todas las aguas, aunque sean Ciel, vienen de la misma planta embotelladora. O sea, por ejemplo, la Ciel de 1 litro viene de cierta planta y la Ciel de 10 litros viene de otra planta. Y también depende de la región de donde venga, el agua es diferente. Sí, los minerales así que tiene y demás. La peor agua, bueno, no es peor, o sea, porque es agua. O sea, pero la que menos servía. La que menos, yo creo que a mí en lo particular me ha dado, o más bien la que me ha dado más problemas, es la que viene de Puebla. Okay. El agua de Puebla es muy dura, muy dura. Sí. Pues quiero pensar que porque están los volcanes ahí, sí. ¿Sabes? Hay un contenido alto de mineral, exactamente. Sí. Pero sí, en las masas también afecta mucho el agua. En las masas, en la cerveza, en el vino, afecta el agua. Sí, claro. Sí, entonces para estandarización de procesos, pues sí, y depende de lo que quieras en una masa, pues yo digo como, bueno, te sugiero que utilices esta marca, o pon ósmosis. Pero después de que hayas puesto ósmosis, también le tenemos que hacer estudios a la ósmosis. Oye, ¿y entonces ustedes hablaron con Ciel para que les llevara el agua de cierta planta? Pues es que la lleva... Sí, bueno, Coca-Cola. Ajá, entonces ellos como que surten... O sea, los de 10 litros salen de la misma planta embotelladora. Ah, ok. Entonces siempre comprábamos de 10, exactamente. Uh-huh.
Bueno, me imagino que era más barato también, ¿no? Bueno, pero eso también influye en el costo de tu pizza. Siempre. Al final, Sí. O sea, es más, en la receta, normalmente que yo desarrollo, uso hielos. Entonces también incluyo el costo del hielo. Sí, Así es. Bueno, el hielo es caro. Así es, sí es caro. bueno, Sí, depende también. del hielo que uses. Y ¿no? depende del También. hielo, claro. Kosher. Bueno, Sí. ¿por qué? Porque está Sí, sí, sí. estandarizado. Y también la sal influye. O sea, la sal refinada, la sal fina está bien, pero está clorada, tiene cosas añadidas, está fluorada. Entonces, y no siempre sabe igual y no siempre es la misma, no está estandarizada, aunque las etiquetas nos digan que sí, no es cierto. Lo que utilizo yo es sal de Colima, que es natural, o sea, no tiene nada añadido, no es sal tan salada, tiene un contenido de humedad, aporta mejores resultados. Entonces, para estandarizaciones de procesos que también incluyen el costo. O sea, Claro. a final de cuentas, yo hasta si voy a utilizar Egapac o papel, lo incluyo en el costo. Sí, claro, súper bien. siempre. Más o menos, ¿cuál sería un costo sano de una pizza? Un costo sano creo que tiene que representar el 30%. Depende de la calidad que quieras utilizar. Pero Claro. si quieres utilizar una calidad, estoy hablando de harinas importadas, un 30%, de 30 al 33% tiene que ser el costo de tu pizza. Claro. Cuando utilizas harinas más baratas, podemos bajar ese costo al 19%, 20% y hay un margen de utilidad más grande. Claro. Obtienes buenos resultados con procesos muy largos y tienes que acostumbrarte a trabajar a ese proceso de largo Sí, ese ritmo, reposo. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, ¿no? Como las harinas americanas no tienen tanto gluten y de repente si tampoco tienes la maquinaria necesaria para trabajarlo, ¿qué haces? Trabajas con reposo, pero implica, o sea, más tiempo, almacenaje. O sea, no necesariamente es más económico, porque lo cambias por trabajo, Así es, mano de obra, por tiempo, almacenaje. O sea, así es, entonces de repente pones en una balanza, ¿no? Que cuando ya estamos muy adentro en este tema de la pizza, pues, y le explicas a cualquier cliente eso, o sea, sí, pero tienes estas ventajas y estas desventajas, ¿no? Claro. Ya cada cliente elige el sí, no me importa, quiero, bueno, pues está bien, ¿no? Imagino que tiene que ver también un poco con el espacio que tenga, ¿no? Así es. Y la demanda que tenga tu lugar también. O sea, que también si el cliente de repente me pide, yo quiero que me enseñes a utilizar 30 gramos de levadura, claro que te enseño a utilizar y ya vaya. O sea, no es que tengas que seguir mis ideales, o sea, porque Sí, es claro. un modelo de negocio, ¿no? Claro. Ujú. ¿Cuánto cobras más o menos por una de estas asesorías? promedio? A veces cobro por persona y a veces cobro por lugar. Y, Ok. y depende de lo que requieran. Si solamente es capacitación de esto de pizza, cobro entre 1,000 y 2,000 pesos por persona. De repente también soy muy buena onda y digo, somos amigos. Ok. La verdad, ¿no? Y cuando es una asesoría, no sé, algún lugar, cobro viaticoos y entre 30,000 y 35,000 pesos. Ok, pero eso es toda la implementación. Exactamente. Desarrollo una receta. Pues les estás poniendo un negocio Así prácticamente. es. Les desarrollo una receta. Les sugiero proveedores, les paso una lista de proveedores, les sugiero equipo y me comprometo hasta que la persona que voy a capacitar sepa totalmente lo que tiene que hacer. Y nada, o sea, como esto ya es muy, muy mío, me comprometo a dar seguimiento, ¿sabes? Y aunque no me comprometa, yo voy, hey, ¿cómo van aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Qué hacer? Bien, pues es parte del servicio Así es. postventa. Así es. Qué bueno. Oye, y no llegamos a la parte de los hornos. Ah, sí, los hornos, claro. Sí. Mira, los hornos son súper importantes. Bueno, todo es muy importante en la pizza, pero por ejemplo, puedes tener una masa napolitana y hornearla a 400 grados centígrados y obtener un resultado. Y puedes tener esa misma masa napolitana y hornearla en un rational de 300 o en un convencional a 300 grados y no vas a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Por ejemplo, en el horno de piedra tenemos una temperatura en el piso y otra en la cámara. Entonces, ¿qué pasa en el horno? El horneado es el último proceso de fermentación que tiene cualquier masa. Entonces, ahí es donde las levaduras ya empiezan a trabajar apresuradamente y empiezan a crecer y ¡pum! Se mueren. Sí, a las matas. Las matas.
Ese es el último proceso de fermentación de una masa. Entonces, cuando el horneado es arrebatado, por ejemplo, en la napolitana, que estamos entre 350 y 400 grados centígrados, la evaporación del agua es tan rápida que hace que el crust, que la corteza, no tome fuerza. Entonces es suave. Se evaporó y se cocinó y está cocida. O sea, de repente la gente, a mí me tocaba mucho en Félix y decía, me regresaban pizzas y es que está cruda. Y yo, es que no está cruda. No está como no está cruda, tiene 70-75% de hidratación. Lo que sientes es humedad en la masa, ¿no? ¿Por qué? Porque se cocina, se hornea tan rápido y está, pero eventualmente hay agua residual que tienes que sacar porque si no se quema, ¿sabes? Claro. Pero hay agua residual, entonces es esta sensación de humedad en la miga. Y no tenemos un crust firme, ¿por qué? Porque hay agua residual. Se evaporó, más bien, Sí, fue muy rápido. fue muy rápido, entonces no hay crust. En cambio, cuando metemos en una temperatura más baja, no sé, entre 290, 270, entre 260 hasta 290, la fermentación, esta última fermentación que les digo, es más lenta. ¿Qué pasa? Que la miga tiene más estructura, la miga tiene más fuerza. Entonces, como no creció rápido, sino que va un poco más lento, la miga también va tomando más fuerza, más estructura. El crust es más consistente también, tiene mayor firmeza. ¿Por qué? Porque la evaporación fue lenta. Entonces da tiempo a que la estructura de la miga y la estructura de la... Dore. Exactamente. Entonces, ¿qué queda? Más firme. La miga queda menos húmeda. Y son las mismas masas. Sí. ¿Y qué nos ayuda esto? Que la estructura de la miga y la estructura del crust tiene más firmeza, tiene más fuerza, por eso una es más crujiente y en la otra todavía hay humedad residual, pero está cocida, o sea, está horneada. Claro. Oye, y por ejemplo, leña y gas, yo he leído por ahí que no hacen diferencia. Yo creo que la leña aporta sabor. Sí aporta sabor, pero también de repente si tu horno no es tan potente, porque hay hornos de piedra que aunque, o sea, no alcanzan los 400 grados, te ayudas de leña, ¿sabes? Y, o sea, es aprender a trabajar con leña, porque de repente cuando tienes leña está demasiado caliente el piso. Entonces se te quema la parte de abajo de la pizza. Y también, por ejemplo, hay hornos que son giratorios de piedra, ¿no? Y de repente como que el calor no es parejo tampoco y aún así el pizzero tiene que estar girando, cuidando, porque el calor es mayor en la parte de afuera que en el centro, ¿sabes? Entonces de repente, no sé si les ha tocado ir a comer a alguna pizzería donde está quemado de un lado y de otro no, porque el piso no está parejo, ¿no? O sea, no podemos dejarle el trabajo de horneado simplemente al horno, a menos que son los de gaveta, o sea, los de gaveta tienen el calor más parejo y hay de gaveta que tienen resistencia. Entonces, ahí todavía controlamos más el calor, pero además... Bueno, pues gastan muchísimo gas, ¿no? Hay unos que gastan muchísimo gas y hay otros que gastan muchísima luz. Entonces, bueno, sí. Y también depende el tipo de leña que quieras utilizar. Hay leña que tarda más en hacer combustión, hay una que tarda menos, hay una que dura 1 hora, hay otra que dura media hora. O sea, también influye el tipo de leña, porque también entra en un gasto, en un costo. Porque, bueno, en realidad la leña ya no es un costo, es un gasto. Sí. Que es muy diferente el costo al gasto, ¿no? Los gastos son fijos y los costos son variables a veces. Sí, totalmente. Pero el horneado sí tiene mucho que ver, o sea, y depende del tipo de pizza que quieras utilizar. O sea, si quieres como algo romano o Nueva York, yo recomiendo como gavetas. La verdad es que gaveta funciona muy bien porque permite a la masa tener más estructura, a que el piso sea muy firme, a que la corteza sea crujiente. Y tienes estas pizzas que cuando las levantas están totalmente firmes, ¿no? ¿Por qué? Porque la cocción es más lenta, la evaporación del agua es más controlada que cuando tienes temperaturas altas y la estructura todavía de la miga es más fuerte en la pizza. Okay. ¿Y hay alguna diferencia entre que tenga el piso de piedra o sea metálico? Sí, o sea, por ejemplo, en un piso metálico no podríamos bajar la pizza directamente. Tendríamos que utilizar charolas. Sí, se quema, ¿no? Así es. Y en el piso de piedra, normalmente es piedra volcánica. Entonces, como resiste tanta temperatura la piedra volcánica, permite que la masa esté en contacto directo con la piedra y que no se pegue. Porque hay porosidad en la piedra y vaya, o sea...
es como si fuera un teflón, por decirlo de una manera más entendible. Es como si fuera un teflón. Está tan caliente que no se pega. Y en el metal, aunque Sí, esté súper caliente, sí se pega. Es como un sartén. Así es como un sartén, exactamente. Sí. Y, o sea, le puedes meter un poco de materia grasa, pero eso va a ser un desastre. Sí. Sí. Sobre todo la limpieza. Exactamente. Okay. Sí. Y bueno, ya hay diferentes también. Cuando sale del horneado, yo en lo particular utilizo rejillas. Saco la pizza y lo pongo en rejilla. Y la rejilla es para que el agua residual, en el caso de que queramos tener masas firmes y crujientes, se pone en rejilla y yo ahí termino con alguna hierba, con algún queso, con lo que necesitemos poner de toppings que van afuera. Y la rejilla sirve para que el agua residual... Sí, ya no se aguada la masa. Exactamente. Porque cuando pones la pizza sobre un plato o una charola, sigue habiendo evaporación de agua y es agua residual. Entonces, como no escapa, lo que pasa es que pues se condensa y vuelve a quedar ahí y se moja. Sí. Y entonces todo tu trabajo que hiciste en el horneado es... Entonces, las rejillas sirven para eso, para que el agua residual que aún tiene una pizza siga evaporando, para que cuando la pases a un plato, pues ya esté firme y crujiente. Qué interesante. Y el mundo de la pizza es súper interesante. Sí. ¿Y por qué? O sea, bueno, nos platicabas que te cambiaste al mundo del vino. Sí, me cambié al mundo del vino, justo. Bueno, pero estás en el mismo lugar, ¿no? Si nos puedes contar en general cómo surgió este lugar y... Conocí a la china, que ya estuvo aquí. Es una mujer increíble. Tiene una facilidad para envolverte y meterte al mundo del vino. Sí. Y sobre todo esta facilidad, ¿sabes? De que... La accesibilidad. Cero pretencioso, porque de repente creemos, desde que estudiamos o lo que sea, que el vino es pretencioso, ¿no? Y no es así, o sea, no es así. Cuando aperturé esta pizzería, de la que soy socia, pero soy socia, estábamos buscando vinos y me di cuenta que mi conocimiento no era suficiente para hacer una carta de vinos. Y claro, va de la mano, o sea, como chef, como cocinero, como restaurantero, tiene que ir de la mano siempre este maridaje, ¿no? Hacer esta comunión entre la comida y la bebida es súper importante. Entonces me encontré con que tengo un área de oportunidad y que dije, y una amiga me dijo, oye amiga, ¿cómo puedes hacer pizzas tan chidas y tener vino tan malo? No, así me dijo. Sí, y yo dije, ¿qué? Sí, porque cuando aperturamos esta pizzería, le dejé a uno de mis socios que se encargara de esa parte de las bebidas, porque yo quería concentrarme totalmente en hacer la pizza. ¿Cómo se llama? La pizzería se llama Prema, que de hecho a los pocos días nos hicieron, bueno, llegó un chico a hacernos una entrevista. Bueno, como que llegó platicando muy casual y luego me di cuenta que era reportero y trabaja para el Condé Nast Traveler y trabaja para The Guardian y así, y le hizo hizo un reportaje y era como habló conmigo y me dijo, oye, tú estuviste en Félix, y yo sí. Entonces incluía como a Pizza Félix, a Prema, a Hanks, a Ardente, y luego se los pasó. Está muy interesante. Y ahora hizo uno de hamburguesas y creo que también entrevistaron al Toro. Ustedes. Entonces como la industria es muy chiquita, conseguí a alguien que me diera el número de Toro y luego se lo pasé a este reportero y no sé si le habló o no, pero el siguiente reportaje que fue después de pizzas fue de Slice Burgers. Ajá. Y entrevistó al chico de Chicago Bernice y eso, bueno, pero eso como me salió un poco del tema, pero justamente por la importancia de la pizza, ¿sabes? Sí, claro. Y del crecimiento que ha tenido la pizza a nivel mundial, yo creo, o sea, pero lo que sí me di cuenta yo, por ejemplo, fue que siempre me metí mucho en el mundo de la pizza, comida, y se me olvidó la parte de la bebida, hacer esta comunión con la bebida, ¿no? Entonces, cuando abrimos este lugar y le dejé a uno de mis socios la parte de las bebidas, él, que tampoco sabía, compramos un vino muy comercial, que era L.A. Cheto, y muy barato, ¿no? Entonces, cuando mis amigas que también se dedican a este tema del restaurante llegaron a comer, no, así está increíble tu pizza, y me preocupé, ¿qué pedo con tu vino? ¿No? Así, yo dije, bueno, sí, tienes razón. Por azares del destino, llegué a la China.
y a otra amiga que también es amiga de la china. ¿Ahí la conociste? Ajá, Ok. Entonces, y a otro amigo que también tiene un wine bar, que fue el primero que me ayudó a curar la carta de vinos, ¿no? Y luego la china me dijo, no, que no, yo te voy a ayudar, yo te voy a curar tu carta de vinos. Y me curó la carta de vinos y le dije, oye, china, enséñame, porque yo la neta es que, o sea, no soy sommelier, sé lo que me tomo a veces, sé básico de las uvas y demás. Y dije, claro, esta es un área de oportunidad. Y dije, quiero aprender de vinos porque va muy de la mano, ¿sabes? Con toda la comida en general. Pero me di cuenta que justo la pizza es un alimento que está casadísimo con el vino. Sí. Casadísimo con el vino. Sí. Con el vino y con la chela. Y con la chela. Cerveza, sí. Y por azares del destino también llegué con amigos que se dedican a la chela. Ahí tengo amigos que están en Ciprés, en Ícono, y me enseñaron un montón. Entonces dije, ok, sé que tengo muchas áreas de oportunidad en la cocina y que no me sé, o sea, no sé todo, porque no hay nadie que se sepa todo, pero dije, quiero ahora aprender de vino. Quiero aprender de vino y a la par seguir trabajando con pizzas. Entonces, estoy en un lugar de vino mexicano que se llama Simón y es un lugar increíble. He conocido personas increíbles, enólogos, gente de bodegas y todos son, contrario a lo que creemos de repente que es como muy picky y demás. No, la neta es que todos son súper chidos. Es una comunidad súper bonita en cuanto a compartir conocimiento, ¿no? La verdad me ha gustado mucho estar ahí y a la par en Simón hacemos pizzas también. Okay. Para ellos formulé la receta con harinas mexicanas. Ah, vale. Pero no las haces. O sea, tú estás específicamente en la parte del vino en Simón. Así es. Y le ayudo a los chefs también a la parte, o sea, estoy en la parte gerencial, aprendiendo de vino y demás, pero también ayudo a los chefs seguimos desarrollando las recetas y ahí voy a aportar un poco de cosas a la oferta gastronómica que está en Simón. Entonces, estoy en ambos lugares. Okay, oye, y en la pizza en la que eres socia, en Pizza Prema, ¿no? O sea, ¿qué planes tienen? ¿Piensan abrir más o...? ¿Dónde está? En La Juárez. Ok. Yo creo que como las personas que son mis socios no se dedican al ramo restaurantero, creo que no les gustó mucho porque es muy difícil. Es muy difícil. Te casas definitivamente con el lugar y sobre todo teniendo tanta competencia en el área de la pizza, tienes que hacerlo muy bien. Entonces, mi compromiso con ellos era aperturar y después seguir caminos diferentes y tener utilidades, ¿no? Porque justo es esto, casarte con un lugar es complicado, implica muchas cosas, ¿no? De repente... Además lo leíste bien, ¿no? Así es. Así es. Lo leí muy bien. Entonces, implica muchas cosas, ¿no? De repente, cuando tú ya eres dueño de un lugar, sabes que no vas a ganar nada. O sea, nada. Pasa mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, de repente, ellos que siguen siendo mis socios, creyeron que el tiempo pasaba muy rápido y que el retorno de inversión regresa en 6 meses y no es cierto. No. Sí. Y es complicado enfrentarse cuando no tienes experiencia al ramo restaurantero porque te come. Sí. Te come, es una industria que te come. Entonces, no sé si tienen planes de expandirse, pero yo deseo que sí, pero es complicado. Sobre todo por la oferta y la competencia tan fuerte que hay en la pizza. Porque no sé si han dado cuenta, pero quiero decirles que en los últimos 5 años se aperturaron pizzerías así, sí. Y bueno, en general, ofertas gastronómicas. Creció un 40% el ramo restaurantero. 40% en los últimos 5 años. Muchos cierres también después de la pandemia. Ajá. Entonces ahorita tuvo como un repunte otra vez. O sea, pero 40% pero están abriendo es un montón. Hamburguesas, pizzas, tacos, de todo. O sea, y está muy dura la competencia. Está muy dura la competencia y sobre todo y desafortunadamente no todos son casos de éxito. No, sí. O sea, tengo un amigo que tiene una amiga de una revista que se encarga de las aperturas, ¿no? Y hacer como aperturas de este mes, que dice que ya decidió mejor pasar eso al año. Y al año decir las aperturas del año. ¿Por qué? Porque no todas son casos de éxito, ¿no? Sí, claro. Y va de la mano de lo que decíamos hace rato. La administración, los costeos, el personal y vivir la realidad de lo que es abrir un negocio. Se mete al ramo pensando que es fácil. Sí. Se meten pensando en la gente come.
Ajá. Por eso es buen negocio. Ajá, justo. Justo. La gente no. Sí, porque eso decimos, ¿no? La gente no va a dejar de comer. Claro. O sea, y va a venir a tu negocio. Todos los días va a venir a tu negocio, ¿no? Sí. Sí, es muy difícil, la verdad, sostener que, bueno, hablamos también de las rentas. La gentrificación tiene las rentas por las nubes. O sea, te estoy hablando de que un lugar de 30 metros cuadrados y que tú además tienes que invertirle al lugar el piso, el movimiento, o sea, todo te cuesta por muy barato. Bueno, porque yo encontré 30,000 pesos al mes. ¿Y te fue bien? ¿En la Juárez? En la Juárez. 30,000 pesos. Bien. Sí, ya sé. ¿Sabes? Y ni siquiera es una super ubicación. O sea, sí es una ubicación buena, pero no es super ubicación. O sea, la ventaja de ahí es que en la esquina tenemos bueno, mis socios tienen un restaurante con mención Michelin y ya como, hay lo que no quieran, aviéntenlo para acá. No. Si te quedaste con hambre. Acá. No vas a entrar ahí, brother, no vas a entrar ahí en 2 horas. Mira, ven. Sí, eso es una, pues sí, es una ventaja, ¿no? Te cuelgas un poquito ahí de... Sí, del mercado que ellos jalan. Así es como, mira, te vas a esperar 2 horas, vente para acá, aquí te está vacío. Vente. No es cierto, pero, o sea... Y aparte la Juárez también es un lugar que apenas va creciendo. O sea, ya está muy crecido y hay mucha diferencia. La Juárez de hace 5 años y ahí va. Y hay ofertas muy buenas, ¿no? Pero, y ahora si nos vamos a la Roma, la Condesa, no, bueno, las rentas están... Es una locura. Locura. Y ya nada más trabajas para pagar renta. Sí. Pues sí. A veces. Digo, a menos de que te vayas con una marca que ya está muy consolidada y que la gente la quiere ahí, bien. Pero si piensas que tu primer lugar va a ser ahí y que va a funcionar. Claro, no. Es complicado. Está duro. Tienes que aguantar mucho. Sí, eso implica mucho capital y muchas cosas Así es. Para que funcione. Y mantener esta armonía, regresando a lo del vino, entre lo que ofrezcas de bebida y lo que ofrezcas de comida. No, porque de repente puedes tener una muy buena pizza. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta tener precios exorbitantes porque ¿qué caso tiene? O sea, te vuelves inaccesible para el público y eso no es lo que quieres, ¿no? Entonces, los precios que yo siempre manejo como en una pizza de 30 centímetros, que son 6 rebanadas, son entre 200 pesos a 270 por mucho. Y utilizo buenos ingredientes, la verdad. O sea, y te digo, manejando un costo del 30 al 33%. Teniendo en cuenta esto, de que una pizza te cuesta máximo 270 pesos, no puedes tener copas de vino de 350 pesos. Sí, pues sí. No hay congruencia. Pizza, pues no. No hay congruencia, ¿no? Entonces, de repente hay jugar con promociones como de una copa de vino y conseguir un vino que esté chido y que te dé para copeo, una copa de vino más una rebanada de pizza, no sé, por 200 pesos, 180 pesos. Y tienes que hacer esta dinámica de hacerte atractivo al cliente, porque hay tanta competencia. Para que te escojan sobre los demás. ¿Cuál es tu diferenciador? Claro, ¿Qué haces tú de diferente para que te compren a ti, ¿no? Entonces, ese es el modelo de negocio en el que quiero trabajar ahorita con Simón, justo, ¿no? Porque, bueno, el fuerte de Simón es vino, pero me gustaría como esto de potencializar un poco más la venta de comidas, hacer catas, justo con la ayuda de la China, ¿no? Hacer catas, hacer experiencias, hacer con bodegas y demás, que justo el 29 tenemos una experiencia con Cava Quintanilla. Ayer ya ajusté con la bodega. Ellos llevan sus vinos y yo voy a hacer pizzas por rebanada. Entonces es atractivo, atractivo. Sí. Es como una copa de vino y una rebanada por, no sé, 200 pesos, ¿sabes? Sí, más accesible. Y una copa de vino de 200 mililitros, o sea, está bien, ¿sabes? Que no te la tomas, o sea, es un trago largo, o sea, que estás platicando y digo, te incluye una rebanada, pero no te vas a acabar la copa con una rebanada, entonces el gancho ahí es como, dame otra rebanada. Exactamente. Totalmente. Está bien pensado. Eso, o sea, eso es mi modelo de negocio ahorita, sobre todo por la competencia que hay en pizzas, hacer un diferenciador y un atractivo, ¿no? Claro. Y por otro lado, también quiero empezar con talleres de haz tu pizza. Me gusta mucho transmitir conocimiento, me gusta mucho explicarle a la gente esto de las harinas y sobre todo transmitirles que la pizza no es un alimento chatarra. Sí, no es chatarra. Porque luego, bueno, no sé si les pasaba que pedías, bueno, sí, y Little Caesars, ¿no? Pero a ver, ¿no les pasaba que como que en tu casa y pedías pizza y la mamá, eso no es comida? Y yo, ¿entonces qué es? Entonces, ¿qué es?
Pero porque siempre pedimos comida industrializada, ¿no? Claro. Que te cae súper pesada. Y no, Exacto. o sea, con procesos adecuados y con ingredientes adecuados, tenemos un alimento completo, balanceado, claro. sí. Sí. Claro, o sea, no es que todos los días vayas a comer pizza, ¿no? Pero cuando comes una pizza bien hecha y bien elaborada, te comes una tú solo y te prometo que no te sientes así satisfecho ni inflado ni nada. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa con las fermentaciones largas. Hay degradación de azúcar, tanta degradación de carbohidratos que tu cuerpo es más fácil que lo digiera. O sea, ¿por qué? Porque ya en la fermentación larga ya hiciste ese proceso. Ya hubo degradación de carbohidratos, ya nada más para que tu cuerpo termine de degradarlo a lo último, ¿no? O sea, me gusta transmitir esto, que la pizza no es un alimento malo. ¿Y tienes un lugar donde impartir estos talleres? Sí tengo un lugar, trabajo de la mano con un amigo que es representante de un molino y él tiene horno y eso. O sea, entre los dos como que compramos hornos, porque a veces vamos a eventos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hacemos pop-ups, nos llevamos un horno portátil, lámina de gas, tenemos cajitas, o sea, toda una pizzería, mini pizzería, la trasladamos a una mesita así de chiquita. Y así, ajá, o sea, y tenemos hornos. Y en este lugar, como él tiene la Asociación Mexicana de Pizzas, ahí damos talleres y demás. Lo que ahora quiero hacer justo con la China es de repente el taller de arma tu pizza, mientras estás armando y estamos platicando y te platico, exacto, echas vino y de repente viene la China y te platica, o alguna otra bodega viene la China y te platica, mira, este es un vino de Aguascalientes y demás, queriendo darle impulso también al vino mexicano y a las harinas mexicanas y al producto mexicano. Y por otro lado, me gusta trabajar con la temporalidad de los ingredientes también, que es súper importante. Súper. Qué padre. Oye, más o menos ¿para cuántas personas es esta experiencia de...? O sea, digo, porque eso lo podrías expandir a... Claro. O sea, alguien que quiera hacer un evento privado, pizzas, vino... Nuestro máximo es 10 personas, o sea, porque queremos esto, ¿sabes? De repente es como mantener demasiado, y entonces ya no puedes transmitir tanto y a veces también es complicado que la gente, captar la atención de la gente es complicado, ¿no? No puedes perder el hilo, tienes que, ella aquí, ¿no? A ver. Hay mucha gente se pierde la atención. Sí, también. claro. Se ponen a platicar. Así es, cuando es un taller y se trata de convivencia y de que seamos comunidad, está bien, a eso vamos, ¿no? Yo te ayudo a hacer una masa y tú la extiendes y jugamos, porque es esto un poco de entretenimiento, una actividad que te saque de tus labores normales y eso es una experiencia. Pero cuando es un modelo, cuando es un taller o una capacitación para modelo de negocio, sí es diferente porque necesitamos tener toda la atención aquí porque eres la persona que se va a dedicar a hacer la pizza, ¿no? Y bueno, la clase más grande que he dado la di para Coronado, Instituto Coronado. Y bueno, esto era un poco más difícil, hacer que los adolescentes te pongan atención, pero lo logré, la verdad es que fue una experiencia súper bonita. Di masterclass de 2 días, en el primer grupo tenía como 25 alumnos, para el segundo grupo fue más, y para el segundo día ya quería más gente integrarse, bueno, más niños, bueno, les digo niños, seguro no son niños, ¿no? Es que están chiquitos, sí, claro. Querían integrarse, ¿sabes? A esto de sí quiero aprender, sí quiero hacer y demás, que bueno, esa masterclass la di porque yo quería captar talento, yo quería captar practicantes para 50 Friends. Entonces dije, a cambio de que ustedes me den practicantes, yo necesito sembrar en esas personas la curiosidad. Quiero aprender, claro, o sea, voy a aprender esto, ¿no? Y nada, esa fue mi gancho para hacer. ¿Y sí funcionó? Sí, sí funcionó. Súper bien. Después ya como que me propusieron ahí un poco de dar clases en el Instituto Coronado, pero está súper lejos. Y yo por satélite creo, norte. Y bueno, yo tengo otros proyectos, ¿no? Como capacitaciones, pop-ups y demás. Sí, totalmente. Los pop-ups son súper divertidos. O sea, porque va alguien a cocinar, o sea, un chef, y va alguien a preparar bebidas y depende del lugar, a veces también ponen DJ o viniles. O sea, es una experiencia divertida que te ayuda a darte a conocer, ¿no? Porque de ahí también salen otras cosas. De repente es alguien de, oye, quiero que vayas a hacer pizzas a mi casa porque tengo una comida familiar. O sea,
creo ahora, que lo que decíamos hace rato, ¿no? Hasta los pop-ups son modelos de negocios también. Sí, claro. La neta, sí. Sí, totalmente. Porque te salen otros jales de ahí. Claro, total. Y el networking que haces con Exactamente. más personas. Sí, el networking es, creo que sí, es eso. Qué padre, muy bien. Muy bien, pues tu pregunta. Para terminar, quisiéramos preguntarte, ¿no se vale la pizza? Ok. Si pudieras ofrecer un platillo para que reúnas a todas las personas del mundo, ¿qué te gustaría servir? Tacos. Ok. Tacos, definitivamente tacos. ¿De algo en particular? A mí me gustan los de tripa, pero si tengo que escoger algo para unir, pastor. Ok. Pastor. Sí. Con salsa que pique, porque a veces ya no pican las salsas. Totalmente. Okay. Sí, una muy buena salsa. Sí, tacos de pastor con una salsa. Muy bien, perfecto. Super. ¿Dónde te pueden encontrar? Mis redes sociales, estoy como La Barragán y en Simón, ahí vivo, para que se vayan a tomar una buena copa de vino y una pizza. Sí, que están muy chidas ahora. ¿Dónde está? Simón está en la calle de Zacatecas, en la colonia Roma Norte. Ok. Está por Jardín. No es cierto. No es cierto. Es un parque cerca, pero la verdad no me acuerdo cómo se llama. Pero en Zacatecas. Zacatecas. Y estamos abiertos todos los días. Es puro vino mexicano, ¿verdad? Solo vino mexicano y tenemos ahí un poco de destilados mexicanos también. Todo es mexicano. Hay etiquetas muy interesantes. Hay vino tinto, naranja, rosado, espumoso y etiquetas súper padres y bodegas súper interesantes. La verdad es que vale la pena darse una vuelta porque tenemos etiquetas que no hay en otro lugar, ¿no? Qué padre. ¿Ticket promedio? Como 700 pesos por persona, incluyendo comida. Está súper bien. Súper bien. Está súper bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muy bien, pues esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna otra pregunta, déjenla saber en los comentarios. Próximamente estaremos compartiéndoles más contenido. Dejen su me gusta, compartan con quien crean que le pueda ser interesante y nos vemos en el siguiente episodio.